El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿A quién pues compararé los hombres de esta generación? ¿A quién son semejantes? Se asemejan a unos niños sentados en la plaza que gritan a otros aquello de: hemos tocado la flauta y no han bailado, hemos entonado lamentaciones y no han llorado. Porque vino Juan el Bautista, que ni come pan ni bebe vino, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren qué hombre más comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, todos los hijos de la sabiduría le han dado la razón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta estupenda radiografía y descripción que San Pablo hace hoy del amor, del auténtico amor, en la carta a los Corintios, nos sirve para desenmascarar el relativismo, la mentira y el engaño con el cual hoy se presenta el amor inauténtico, pero también nos sirve para llenarnos de ilusión, para llenarnos de esperanza y de un deseo muy grande de procurar tener el encuentro con este amor que describe San Pablo. El amor, dice él, como una tendencia, la aspiración más alta que debemos tener nosotros los cristianos, después de haber hablado de los carismas en la Iglesia, después de haber hablado de la institución jerárquica en la Iglesia, después de haber hablado de la organización que tiene la Iglesia, en donde hay apóstoles, donde hay maestros, donde hay profetas, donde hay donde hacer milagros y una cantidad de carismas extraordinarios que siguen vigentes hoy dentro de nuestra Iglesia, dice que la aspiración más excelente para nosotros los cristianos es la aspiración al amor. Pero lo describe para que no vayamos a hacer una proyección incorrecta del amor y errónea. Lo que sucede hoy con el relativismo que ha invadido a la misma Iglesia católica y la teología espiritual, la misma teología pastoral, la misma teología cristiana, en donde se ha utilizado la palabra y el concepto del amor para ultrajarla, manosearla y para proyectarla viciadamente, erróneamente, desde una actitud que en vez de construir, que en vez de beneficiar a la dignidad de la persona humana, la destruye. Y por eso San Pablo y la palabra del Señor hoy a través de San Pablo nos sirve de equilibrio y nos sirve para mirar cuál es la proyección correcta del amor y para desear, aspirar este amor que nos describe la palabra de Dios y que es la esencia de la vida cristiana. En primer lugar, dice San Pablo que aunque hablara todas las lenguas de los hombres, si falta este amor caritativo, este amor cristiano, así con esa connotación, amor cristiano, de nada sirve. Aunque tuviera tanta fe como para mover montañas, si me falta esta caridad que es la que pide el Evangelio, que es la que pide el Señor y que es la que nos muestra la palabra de Dios, de nada sirve esa capacidad de fe para mover montañas. Y así tuviera los dones más extraordinarios, ante los cuales la Iglesia no se cierra.
La Constitución Dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II en el numeral 12 precisamente nos habla de estos carismas ordinarios y extraordinarios que se desarrollan en la vida cristiana y dentro de la Iglesia. Y es más, dice que a estos carismas extraordinarios, estos dones, estas capacidades sobrenaturales para hacer una cantidad de cosas en nombre del Señor, no pueden buscarse temerariamente, simplemente se reciben como un don de Dios y así mismo se proyectan. Pero la caridad, el amor cristiano, el amor verdadero, de ese amor que habló el Papa Benedicto XVI, primero en su encíclica Deus Caritas Es, y luego en su última encíclica que fue Caritas in Veritatis, porque quiso cuidar a la Iglesia de hacer una falsa proyección del amor, una proyección errónea, mentirosa, manoseada, ultrajada, prostituta, digámoslo así, del amor cristiano. Porque el amor sin verdad no funciona. Y decía el Papa, advirtiendo allí en la introducción de esa encíclica, que un amor y una caridad sin verdad es un envoltorio vacío que se puede llenar al antojo de cada uno. Y es el peligro en el que nos encontramos hoy. Hoy nos encontramos católicos, cristianos, predicadores, hablando del amor, de la caridad, pero una caridad que está siendo manoseada, una caridad que está siendo proyectada al antojo y relativista y subjetivista de cada uno, y no desde la dimensión objetiva de la palabra del Señor, desde la verdad misma de la palabra del Señor y cómo se vive este amor. Y dice San Pablo hoy en primer lugar que el amor es paciente. Un amor que va en contra de toda ansiedad personal, de toda ansiedad subjetiva, de todo interés personal, de toda búsqueda de lo particular, porque cuando es paciente, es paciente. Es decir, es un amor que está coordinado y equilibrado por la paz. Y no cualquier paz, la paz que viene del Espíritu Santo. Cuando nuestros deseos de hacer la caridad son impulsivos, ansiosos, afanosos, son egoístas y ya no vienen de Dios. Cuando nuestra caridad va empujada por nuestros propios criterios, lo que a mí me parece, ya no están siendo reguladas precisamente por la virtud de la paciencia. Porque la paciencia tiene una connotación, Santo Tomás de Aquino incluso la describe mucho más ampliamente, y dice que a la hora de que se me presenta la posibilidad de tomar una decisión, el paciente tiene toda la capacidad de detenerse, de orar, todo lo que sea necesario, de razonar para que todo esté orientado a la voluntad de Dios, y después de todo esto hace la elección. Pero cuando nos dejamos llevar por los impulsos, por lo que a nosotros nos parece, y cuando no buscamos coordinar lo que pensamos y lo que sentimos con la palabra del Señor, ya eso no se llama paciencia. Ya eso es una persona vehemente, impulsiva, que no tiene la capacidad de dominio, que se deja arrastrar de sus propios apetitos y siempre tiende al error. La caridad, el amor, es paciente. El amor es bueno, porque es que el mal no perfecciona a nadie, en ningún grado, ni pequeño ni grande. La caridad cristiana es buena. Lo vimos en elecciones presidenciales. Católicos hablando del mal menor. Esa no es caridad cristiana. Ese no es amor cristiano. Y todos los que se valieron de este criterio para hacer una elección democrática y presidencial contradijeron el amor de Dios. Contradijeron la caridad. Porque Dios nunca le apuesta al mal en ningún grado. El mal destruye a la persona humana. El mal daña la dignidad de la persona humana. El mal nunca perfecciona. Y esto es un principio que no es ni siquiera cristiano. Es un principio racional dentro de la antropología humana.
Hoy en la ética todavía se sigue conservando esto. El mal no perfecciona a nadie en ningún grado. Que el mal menor así sea menor, destruye a la persona humana. Y es una mentira falaz que no tiene que ver con la palabra de Dios. Y todos los que se dejaron llevar por ese criterio y optaron según ese criterio, contradijeron la caridad cristiana. Se fueron en contra del amor cristiano. El amor es bueno, lo dice la palabra de Dios. Y hay algo que se llama en metafísica de la filosofía, principios que toma el mismo Santo Tomás de Aquino y que los conserva la Iglesia para desarrollar los principios teológicos. El principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Yo no puedo decir que algo malo puede ser bueno al mismo tiempo. No, o es bueno o es malo y ya. Pero ese es el relativismo en el que muchos cristianos, con una apariencia de fervor, de piedad, de amor a Jesús, de amor a la Virgen, deciden las cosas porque es un amor sin verdad. Y eso contradice la palabra de Dios, la voluntad del Señor, y contradice el Evangelio. Pero bueno, no lo digo yo, aquí está, dice: el amor es bueno, es benigno. El amor no tiene envidia. Hoy, dentro de nuestra iglesia, las grandes críticas, las grandes persecuciones vienen de corazones celosos y envidiosos, que no pueden ver progresar el amor de Dios en los corazones de muchos. Y por eso vienen las actitudes competitivas. Y la fuente de esto son puros complejos de inferioridad de personas que no se aman a sí mismos, de personas que no se sienten amadas por el Señor, de personas que se sienten huérfanas y reclama el corazón, le reclama amor. Y por eso se van desarrollando estos impulsos desordenados de envidias y de celos, porque son personas que no se sienten satisfechas consigo mismas, se odian a sí mismas, y al sentirse vacías, apocadas, se proyectan de esta manera, con envidias y puros complejos de superioridad. A mí me marcó mucho cuando hace muchos años tuve un profesor y decía que todo complejo de superioridad eran complejos de inferioridad, y que toda persona que le gustaba estarse presentando a sí misma era porque era una persona muy vacía interiormente, muy pobre, muy carente de afecto. Y es verdad, en la psicología esto funciona así. El amor no es envidioso, no presume. ¿Para qué presentarse a sí mismo? Es el problema que estamos viviendo hoy en nuestra iglesia católica. A los instrumentos les gusta presentarse a sí mismos como mayor cosa. Instituciones católicas que lo único que hacen es hacerse propagandas a sí mismas. Presumen de sí mismas, pero jamás del poder del Señor, de la gloria del Señor. Y no existen para mostrar al Señor ni para mostrar la belleza de la iglesia. Mientras se nos dé protagonismo a nosotros mismos, maravilloso. Pero la caridad no presume. No presume. Y si no, miren a San Juan Bautista. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. ¿Saben para qué existen muchas comunidades hoy en la iglesia católica? Para venderse a sí mismas. Y no les importa la iglesia católica como iglesia católica. Si pueden utilizar el nombre de la iglesia para hacerse propaganda a sí mismas, la utilizan. Si pueden utilizar la misma palabra del Señor para hacerse propaganda a sí mismos, lo hacen. Como decía San Juan Pablo II en una carta encíclica hablando de la Eucaristía, hasta utilizamos la Eucaristía, la instrumentalizamos para hacernos promoción a nosotros mismos. Así hay muchas comunidades hoy dentro de la iglesia católica, y así hay muchos pastores, porque nos gusta presentarnos a nosotros mismos. Yo he escuchado cosas por ahí que yo digo, Dios mío, o sea, ¿cómo? Por ahí de algunos lugares me han sacado
Porque yo le digo a la gente que tienen que volver a la adoración eucarística, el amor a la Eucaristía, el amor a la Virgen, y que ese tiene que ser el centro de nuestra vida cristiana, los sacramentos, sobre todo el sacramento de la confesión, y dicen que eso daña la espiritualidad de los católicos. Que el padre Omar está imponiendo su propia espiritualidad. Imagínense. ¿Quién dijo que la Eucaristía yo fui el que la creé? Yo no la creé. Eso viene del corazón de Cristo y ese ha sido el patrimonio espiritual de la iglesia, no mío. Yo estoy reproduciendo algo que yo recibí de mi madre, la iglesia, y que eso destruye las espiritualidades católicas. Imagínense. Pero seguramente que si hablara de personas y instituciones, ahí sí, maravilloso, aplausos por cualquier lado. Pero como a mí no me llamó el Señor a hacerle propaganda ni a personas, sino a Él y a mi madre, la iglesia, a quien amo, ya, para eso existimos. Pero hablan de la caridad y hablan del amor, y del amor de Dios y del amor, así es. Por eso nos sirve esta radiografía que nos da San Pablo, para desmantelar todo ese bulto de mentiras y de errores y de engaños que hoy muchos falsos profetas promueven, y entre ellos sacerdotes reconocidos, seguidos, pero es bulto de mentiras y de engaños que no tienen que ver con la palabra de Dios. El amor no se engríe, lo acabamos de hablar. Hoy, ¿qué hay dentro de la iglesia? ¿Qué habemos dentro de la iglesia? Una cantidad de engreídos. Nos engreímos en nosotros mismos, como si fuéramos mayor cosa. Por eso tenemos que volver a la Eucaristía. El antídoto es Jesús Eucaristía. Y Él es el único importante, y Él es el centro, y Él es el Señor. No podemos fundamentar nuestras predicaciones engreídamente como si fuéramos los grandes descubridores de devociones y piedades, y dejando a Jesús Eucaristía a un lado, cuando es la fuente de la vida, el pozo de la vida, cuando el Señor es quien sostiene la vida de la vida cristiana, la vida de la iglesia y la vida de todo ser humano. Antier me encontré con una persona. Alguien me dijo: padre, yo quiero que conozcas a esta persona, porque te quiere conocer hace tiempo. Y llego yo y me encuentro con una cosa. Yo era fascinado escuchando a un hombre casado ya, nadie me conoce, hijos grandes, y en un momento de su vida, ayer medio lo conté en la homilía, él tuvo una dificultad muy grande y se enfermó de depresión. Y en esa depresión fue medicado. Y entonces alguien lo invitó a una experiencia y le dijo: mira, yo tengo un medicamento que no falla, porque estaba medicado y ni siquiera los medicamentos le servían, y ese medicamento no falla. A este hombre se le encendió la ilusión, la esperanza, y dijo: por fin, yo creo que ahora sí me voy a curar, y con ese medicamento. Y le dijo: mira, te espero en tal y tal parte, a tal y tal hora. Y él se fue feliz, ansioso, porque allí iba a tener el medicamento para sanarse. Y le dijo: te lo garantizo, que si te lo tomas como es, te vas a sanar. Se fue este hombre ansioso cuando la cita era en una capilla de adoración eucarística. Y le dijo: lo primero, anota. Y entonces dijo: pero ¿por qué me trajo acá? Y comienza a anotar. Lo primero esto era un laico diciéndoselo a otro laico, ¿sí? Imagínense qué problema hoy decirle a los matrimonios católicos que deben hacer mínimo 1 hora de adoración en el Santísimo. No, padre, eso es para sacerdotes y religiosos. Nosotros tenemos que cuidar nuestro hogar. ¿Cómo lo vas a cuidar si no es a los pies de Jesús? Esa es la gran mentira de las espiritualidades hoy. El gran engaño de espiritualidades erróneas que están conduciendo a la gente al pecado, al mundo. Y como se visten de apariencia, porque para eso sí son buenos. Pero menos mal nos dice la palabra de Dios hoy que la sabiduría de Dios no se acredita por vestidos. Porque el que se viste de seda, vestido de seda se queda. La sabiduría de Dios se acredita por obras. A ver cuánta capacidad tengo de resistir la tentación cuando se me presenta. Porque es ahí donde se mide el cristiano. No, hay gente que
se viste de santos y internamente en la vida de pecado, cayendo en el pecado, sumergidos en el pecado. Pero como de Dios nadie se esconde, a Dios no le podemos esconder. Entonces, saca la lista. Lo primero, 1 hora de adoración, mínimo 1 hora de adoración en el Santísimo. Otro laico diciéndole a otro laico. Y un laico casado con familia, mínimo 1 hora de adoración diaria. Eucaristía todos los días y comulgas, o sea que eso significa que tienes que estar en gracia, porque para poder recibir la comunión no se puede recibir en pecado grave, ¿sí? Y el vínculo con la Santísima Virgen María. Y dice este hombre desilusionado, esto me invitaron acá. Dijo, pero lo voy a hacer, yo me quiero sanar. Y va a cumplir 7 años. Me lo contaba su misma esposa. Me dijo, padre, yo no le he podido seguir el ritmo. ¿Sí? Va a cumplir 7 años diario, levantándose a las 4 de la mañana. No tiene ni siquiera vehículo para transportarse a la capilla del Santísimo. Se va en bicicleta, o si hay bus, transporte, se va. Y cuando se van a pasear, a visitar la familia a otra ciudad, lo primero que hace antes de salir es averiguar dónde hay una capilla de adoración para poder ir a hacer su adoración y su Eucaristía diaria, sin fallar ni un día. Ahora no está medicado, no tiene ningún medicamento. Y está muy bien y evangeliza y es testimonio para otros. Cuando yo escuché esto, yo dije, y a uno como sacerdote se le vienen encima porque le dice a la gente que debe hacer mínimo 1 hora de adoración diaria ante el Santísimo. Pero vayan, miren de qué están permeadas muchas espiritualidades hoy. ¿Sí? Estamos volviendo a lo que pasó antes del concilio. ¿Qué pasó con la Eucaristía? Que la gente se comenzó a llenar de novenas y de devociones. Y por eso la Iglesia en el Concilio Vaticano II se preocupó y dijo, tenemos que volver a las lenguas vernáculas porque la gente a través de las devociones se está alejando de la Eucaristía y necesitamos traerlos a la Eucaristía, que es la fuente. Por eso el Concilio Vaticano II, en la reforma litúrgica de la Sacrosanctum Concilium, dijo, la Eucaristía es la fuente de la vida cristiana. Porque se estaba deformando la espiritualidad. Con una cantidad de devociones ya la gente se venía al templo, era hacer novenas y hacer, como no entendían el latín. Entonces la Iglesia quiso darle equilibrio. Por eso hoy hay unos tradicionalistas que le están haciendo mucho daño también a la Iglesia. Y no por defender a la Iglesia, no es por defender a la Iglesia, es por imponerse en ellos mismos. Pero no les interesa la Eucaristía, no la aman, no significan lo que verdaderamente la Eucaristía es para nosotros. Y hay otros a otro extremo, que son los progresistas, que en ese relativismo absorben toda cantidad de espirituales y devociones y así se van yendo detrás de ese progresismo. Hoy es una mezcolanza en la Iglesia, pero por un amor vivido no correctamente. Pues hermanos y hermanas, el amor no se engríe. El amor no es indecoroso ni egoísta. No se irrita. No se irrita. Miren, ¿en qué terminan todas estas cosas? En el alimento de las pasiones desordenadas. Cuando el amor no se vive correctamente, ¿qué se construye? Se construyen unas bombas peores que las atómicas. Porque son corazones reprimidos que reprimen y reprimen y reprimen. Como no viven de cara al Señor, o no vivimos de cara al Señor, y no lo buscamos a Él para desahogarnos, y sí buscamos a los demás para criticar, para difamar. ¿Y sabe qué pasa cuando uno no busca al Señor para desahogarse con Él y busca a los demás? Esa bomba que hay por dentro se va inflando, se va inflando, se va inflando. Y el otro te ayuda, el otro también viciado y contaminado, enfermo, te contagia y te infla más por dentro. Y tarde que temprano eso explota. ¿Y qué hay? Bombas irritadas por dentro que explotan ante cualquier cosa, y si no explotan solos, y si no explotan con los demás, explotan solos, que es peor. Y incluso ahí viene la lujuria. La lujuria
es un desahogo de todo eso. Y por eso hoy tenemos un mundo como está. Porque cuando se reprime, se guarda y no desahogamos ante Jesús, el corazón llega a un momento en que no puede guardar tanto. No puede, porque fue creado para el amor. Y si tú le metes basura que no es amor, eso se vuelve una bomba ahí dentro, que tarde que temprano explota, y hace mucho daño cuando explota, y hace un daño peor que el que pueda hacer una bomba atómica, una bomba nuclear. Hoy la gente le tiene mucho miedo a una guerra nuclear, pues esas bombas que llevamos dentro son peores, dice la Gaudium et Spes, que la paz no es ausencia de guerra, sino de solucionar eso interiormente en cada corazón. Hoy hay familias que no se soportan entre ellos mismos. ¿Qué significa eso? Que ahí no está el amor del Señor. Hijos que no quieren ya llegar a la casa ni encontrarse a su papá o a su mamá. Y papás y mamás que no quieren encontrarse entre ellos. Pero el amor no es así, el amor no se irrita. No llevan cuentas del mal. Un amor al estilo del Señor compasivo, que tiene capacidad de olvidar fácilmente el mal o de echarlo a un lado y de dedicarse a ver lo bueno, solo lo bueno. Pero esa es una capacidad sobrenatural que viene del Espíritu Santo. El amor no tiene en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia. Miren, hoy que esa enfermedad reina, la gente es feliz aplaudiendo las injusticias, la mentira, el error, porque la gente no busca la verdad, no ama la verdad, no le interesa la verdad y aplauden la injusticia, sino que se goza con la verdad. No, padre, la verdad no hay que hablar, eso lastima, hiere. Es mejor decir las cosas así. Hay un documento en la iglesia, por ejemplo, para nosotros los religiosos, que se llama el servicio de la autoridad y la obediencia. Y dice que en el camino correctivo nunca quien está al servicio de la obediencia, para quienes prestan ese servicio, quien está al servicio de la obediencia, al servicio de la autoridad, nunca puede renunciar a la verdad. Imagínense los papás, porque hoy hay una educación alcahueta, ¿sí? Alcahueta. Muchos papás, por miedo a que sus hijos se lastimen y se omiten la verdad. ¿Ustedes creen que eso construye a la persona humana? ¿Eso le hace un bien a la persona humana? La destruye. Lo que denunció el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, el asistencialismo tan dañino que hay hoy. ¿Sí? ¿Qué se encuentra hoy en los hogares? Papás proveedores. Sí, pero no son papás misericordiosos que se alegran con la verdad. ¿Sí? Y para ganarse a sus hijos les dan de todo. Y así tenemos hoy, así es en las comunidades religiosas, así es en las diócesis, pastores, obispos, sacerdotes, para ganarse a sus sacerdotes, párrocos, religiosas, para ganárselos, omiten la verdad. Omiten la verdad. Y como hoy vivimos en un nivel de mentira y de engaño tan alto, pues eso se vuelve peligroso, ¿sí? Porque de repente te los echas encima. Cuando ya los círculos están tan viciados, por eso Jesús lo dice hoy en el Evangelio, ¿con quién podré comparar la gente de este tiempo? Están viciados. Vino Juan el Bautista y no les pareció, dijeron que estaba loco, que era un exagerado. Eso es demasiado exagerado, eso que hace Juan el Bautista, lo dice unos versículos antes. Vino el Hijo del Hombre, que sí está llamando a la conversión, a la conversión, no a que sigan lo mismo, ¿sí? Lo decía claramente el Evangelio el domingo. Hay mucha alegría y fiesta en el cielo por un solo pecador, uno solito, que se convierta. Porque si no se convierte, no hay fiesta, hay tristeza en el cielo. Y hoy hablamos de la misericordia así, sin la exigencia de la conversión. Es el relativismo puro, de ese amor manoseado y ultrajado. No, que se convierta. La alegría es fantástica en el cielo
por un solo pecador que se convierta, contrición perfecta de corazón, propósito de enmienda, porque el amor se goza con la verdad. Y por eso el Padre misericordioso no renunció a la verdad. Ese es el grado de la misericordia, el verdadero grado de la misericordia de Dios. Juan, ¿con quién comparamos la gente de esta generación? Vino Juan el Bautista y les pareció un exagerado. En pocas palabras eso fue. Y vino el Hijo del Hombre y les parece un libertino. Un libertino. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Hoy sí que vemos esta sociedad inconforme. Y por eso el Señor tiene tantos enemigos. Cristo en la Eucaristía tiene muchos enemigos. Unos que son asolapados, ¿sí? Muy asolapados, porque la Eucaristía es lo más lindo, pero mentira es que no les interesa para nada la Eucaristía. Que esos son más peligrosos que los que se van de frente. Al fin de cuentas, al Señor los que se le fueron de frente, se le fueron de frente. Pero bueno, como Él conocía los corazones, conocí un sacerdote, me hablaron de él, y el Señor le daba esa gracia de ver camuflada la mentira de muchos que llegaban a adularlos y les decía, y la mentira que hay dentro de ti, porque somos muy asolapados, mucho. Hoy esta sociedad es una sociedad asolapada, que le gusta vestirse de seda, le gusta vestirse de virtud, le gusta blanquear los ojos, como decía el Papa Francisco, nos decía a nosotros en la Macarena, una santidad de ojos blanqueados y de manos juntas, decía él una santidad de estampita, ¿sí? Pero las obras, y así hay muchos católicos, así en la iglesia abundan hoy, ojos blanqueados, manos juntas, ¿sí? Un uniformismo, ¿sí? Una uniformidad, hasta se habla de lo mismo, el mismo estilo. Pero obras, la sabiduría se acredita por las obras. Eso no es de vestirnos todos con las mismas medidas, ¿sí? De vestirnos del mismo color, eso no funciona así. Ese uniformismo le ha hecho mucho daño a la caridad. Cuando se renuncia a la verdad, es muy fácil camuflar la vida cristiana de vestidos, de posiciones. Miren, y uno lo ve en la liturgia, y estamos en la liturgia eucarística, que sí nos pide comportamientos unívocos para todos, y ahí sí no. Por ejemplo, la recepción eucarística es norma universal de la iglesia, esto no es carisma particular. La iglesia nos invita a recibir la Eucaristía de las 4 formas establecidas, ¿sí? En la boca, de rodillas, de pie o en la mano. Esto no es tradicional de algunos, esto es de la iglesia, es norma universal de la iglesia. De la iglesia. Pero no, algunos ya se andan inventando que tiene que ser así, de esta forma. Que no se puede, no, eso no. A nosotros el obispo nos lo ha dicho muchas veces. El fiel tiene derecho a recibir la comunión como lo desee. Hoy es tremendo el tema de la recepción eucarística en la mano por los abusos que se cometen, porque la gente es inconsciente, la gente no tiene el grado de conciencia, no está formada para recibir la comunión en la mano y la reciben de cualquier manera y la ultrajan. En un momento en que no hay la suficiente catequesis, la suficiente madurez espiritual para recibir la comunión en la mano, eso es un desastre, doloroso, muy doloroso. Y ya hay gente, católicos, que se la pasan en los templos recogiendo las sagradas formas, porque ya los sacerdotes ni les prestan atención, y es Cristo mismo. Y no se les da nada. No se les da nada. Hasta ese grado hemos llegado hoy. ¿Sí? Pero es esta sociedad que vivimos. ¿Con quién podré comparar a la gente de esta generación? Por eso dirá el Salmo: dichosa la nación cuyo Dios es el Señor y el pueblo que Él se escogió como heredad. Salmo 32 dice que Dios mira desde el cielo
a los hijos de los hombres para ver quién es sensato. Menos mal, Él es el juez. Y Él sabe quién es verdadero y quién no. Quién es asolapado y quién no. Eso lo sabe el Señor. A Él no nos le podemos esconder. Y Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Pero hoy asistimos a una vida cristiana en muchos, no en algunos, un asolapamiento al nivel más alto. Y estos son más peligrosos que los que niegan al Señor directamente. Esto es más peligroso y esto hace más daño dentro de la iglesia. Y esto corrompe más. Y esto destruye más. Porque las vidas dobles son... Ténganle miedo ustedes a una persona doble. Ténganle miedo, pero pavor. Porque ese es el que te felicita y te dice ahorita cosas de frente y por detrás te clava el puñal y te lo entierra bien duro con quien te lo tenga que enterrar. Y hay gente así. Uno lo vive. Es impresionante. Que de frente no dicen nada, pero por detrás van y hablan y dicen y son así cizañeros y eso es una cosa, una enfermedad terrible. Muy terrible, porque estos no se gozan con la verdad. Y bueno, y así seguiríamos con esta descripción del amor verdadero del que habla San Pablo, para darnos cuenta de la mentira en la que se vive el amor hoy en muchos ambientes católicos y cristianos. Pero también es una motivación muy grande para que nosotros tengamos al Señor como nuestro Dios, ¿sí? Y que seamos verdaderamente su heredad. Porque ¿cuándo se viven todos estos errores del amor? Como es una sociedad huérfana que le hace falta tanto cariño, tanto amor de Dios, y se está autodestruyendo a sí mismo, entonces donde les den un poquito de seguridad, allí bajo esos brazos van y se meten, debajo de esa sofra les gusta meterse, y no buscan al Señor. La seguridad para nosotros es Cristo y Cristo Eucaristía. Y si encontramos el amor de Dios manifestado en Jesús Eucaristía, no tendremos que andar buscando la protección de los poderosos de este mundo, ni protectores religiosos ni espirituales. Es que ya basta el amor del Señor. Ese ha sido el gran empeño de Dios, que descubramos su amor manifestado en Cristo Jesús y que lo descubramos manifestado en la Eucaristía. Y así podremos caminar con otros y amar a otros verdaderamente. Y si no, también caeremos en ese mismo error, ¿sí? De explotar a la gente, de dañar a la gente, de utilizar a la gente, de andar a ver quién es el que más nombre y poder tiene para ir. Destruimos a la gente. Destruimos. Entonces volvamos a esta carta de San Pablo a los Corintios para que veamos cómo es el amor verdadero. Y el amor verdadero lo vemos en la Eucaristía. Todas estas descripciones del amor recaen en una persona y se llama Cristo Jesús. Él es el amor del Padre, la máxima revelación del amor del Padre y el mejor lugar donde podemos ver sin error, sin ninguna margen de error, sin miedo a que lo podamos encontrar o no lo podamos encontrar, a Cristo y este amor es en la Eucaristía. Por eso volvamos a la Eucaristía. No nos dé miedo volver a los pies de Jesús Eucaristía y hacer nuestra vida dependiente de Él. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor y el pueblo que Él se escogió como heredad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.